Cordial saludo, estimados docentes, estimados compañeros, me presento, estudiante Víctor Javier Díaz Casagua de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas para el módulo Sistema Político Colombiano Sistema Político Colombiano. En el día de hoy pues vengo realizando una explicación o un video didáctico interactivo y de debate con base a los cambios que ha recibido el sistema político colombiano a lo largo de la historia, de acuerdo a la creación de la Constitución de 1991 y a lo presentado en el conflicto armado. Los temas que vamos a tocar durante este video va a ser la introducción frente al tema exponer la Constitución del 91, los argumentos en pro, argumentos en contra con base a los cambios generados en el sistema político de la Constitución 91 y los cambios generados en el sistema político de acuerdo al conflicto armado a lo largo de la historia. Tenemos que la nueva Constitución en el periodo de César Gaviria, que fue la Constitución del 91, se presentaron diversos intentos de introducir en la ley electoral el sistema de partidos y el funcionamiento del Congreso bajo los gobiernos de Samper y de Pastrana. Para algunos comentaristas, la mayor parte de estos cambios ha sido cosmética o contraproducente y sigue siendo un sesgo en el régimen jurídico vigente que favorece a los partidos tradicionales, pero es igualmente posible en las expresiones de las fuerzas alternativas. El sistema político colombiano ha recibido unos cambios de acuerdo a la creación de la Constitución del 91, en donde cierra como clase política premoderna versus sociedad un proceso de modernización, en donde se evidencia que la República de Colombia sufrió en las últimas 2 décadas transformaciones importantes como la urbanización del país, el levantamiento bastante radical de sus índices de escolaridad, el ingreso de nuevos actores políticos, la creación de identidades y sociedades, el papel creciente de los medios y el fortalecimiento de la presencia pública en la clase media, los técnicos y profesionales. En cambio, los políticos tradicionales siguieron enquistados en sus prácticas y lenguajes tradicionales. Se puede demostrar empíricamente que en efecto los departamentos menos educados y poblados del país están groseramente sobrepresentados en el Congreso. Voy a hacer énfasis en los cambios generados en el sistema político a partir de la Constitución del 91, en donde se introdujo profundos cambios en el sistema político colombiano, generando beneficios como críticas. En general, se considera un avance en la participación ciudadana, la protección de los derechos fundamentales y la descentralización administrativa. De igual manera, se argumenta que ha contribuido a la fragmentación política, la politización de la justicia y la debilidad de la participación ciudadana. Tenemos unos argumentos a favor, unos cambios positivos que generaron en el sistema político a partir de la Constitución del 91, en el cual hago hincapié en la mayor participación ciudadana, que hace referencia a que esta Constitución fortaleció los mecanismos de participación política como las elecciones, las consultas populares y las iniciativas ciudadanas. De igual manera se genera un cambio significativo en la protección de los derechos fundamentales. Se consagran de forma más amplia los derechos fundamentales, incluyendo la protección de los derechos sociales y colectivos, descentralización administrativa, se otorgó mayor autonomía a los gobiernos locales, lo que permitió una gestión más cercana a la necesidad de la población y mayor independencia del Banco de la República, en donde se le da autonomía, lo que permitió una gestión más independiente. Argumentos, esos eran los argumentos a favor, y ya argumentos
adicionales también a esos a favor podemos mencionar que también es positivo el fortalecimiento de la rama judicial, en donde se fortaleció la función judicial como garante de los derechos fundamentales, la apertura política social. Se impulsó una mayor apertura política y social, lo que permitió la participación de nuevos actores políticos y sociales. Y por último, el reconocimiento de la paz, que fue concentrada como un valor fundamental y como un deber estatal. Como argumentos en contra frente a la creación de la Constitución del 91 en el sistema político se presenta la fragmentación política. Eso es algo en contra, en donde se ha argumentado que la Constitución ha contribuido a la fragmentación del sistema político. De igual manera, la politización de la justicia. Se ha criticado la influencia del Ejecutivo en la selección de altos funcionarios judiciales, lo que ha comprometido la independencia de la rama judicial. La debilidad de la participación ciudadana. Se ha señalado que la participación ciudadana se ha debilitado a pesar de las garantías constitucionales. De igual manera, la dependencia de recursos centrales es otro punto en contra, en donde la autonomía local, aunque positiva en algunos aspectos, ha generado una dependencia excesiva de los recursos centrales. De igual manera, el desacuerdo sobre la justiciabilidad de los derechos sociales. Se ha debatido si los derechos deben ser justiciables, o lo que ha generado controversia sobre la capacidad del sistema judicial. La afectación del sistema, la afectación del desempeño económico. En algunos analistas ha argumentado que la fragmentación política y la excesiva injerencia judicial en la economía ha afectado negativamente el desempeño económico del país. Esos serían los argumentos en contra con base a la creación de la Constitución del 91 y la repercusión en los cambios del sistema político. Ya basándonos en el conflicto armado, por último, que es el tema final, hablamos que el conflicto armado en Colombia ha generado diversos cambios en el sistema político, incluyendo la participación de víctimas como sujetos políticos, de formación de grupos que buscan una visión intergrupal y el debilitamiento de la guerrilla. Se han presentado situaciones donde los grupos armados han afectado la base formal del sistema político, como el caso de las elecciones. Se han presentado unas situaciones, unos cambios en el sistema político del conflicto armado, como participación política de víctimas, formación de grupos con visión intergrupal, donde se han creado grupos que buscan desarrollar una perspectiva común para promover su visión sobre el conflicto, debilitamiento de la guerrilla, afectación de la base formal del sistema político, cambios en la prescripción de la guerrilla, repercusiones en el bienestar del país, impacto en la economía de desarrollo, desaparición de líderes y figuras políticas. De igual manera, se han presentado procesos judiciales y disciplinarios, en donde los procesos judiciales y disciplinarios contra funcionarios públicos y periodistas por parapolítica y farpolítica, incursión de grupos criminales y despojo masivo de tierras, en donde el conflicto ha llevado a la pérdida de tierras y la violación